Y ahí está. Bien, hola, ¿cómo están? Hoy en Ingeniería de Espíritu Emprendedor tenemos el placer de conversar con el ingeniero Gustavo Puente, un amigo de acá de la ciudad de Gualeguaychú. Estamos hablando de la UTN, él es profesor en la UTN FRC, Facultad Regional de Construcción de Uruguay, la Ingeniería Electromecánica y en la licenciatura en Organización Industrial. Nos unimos para dar el tema Pensamiento Crítico en Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Hola Cecilio, un gusto estar nuevamente con vos. Y bueno, eh, con muchas ganas de charlar, de comentar y de tocar esos temas que vos llevas al ruedo. Así que Habilidades profesionales fundamentales. Y acá rompemos un poquito la estructura. ¿Consideras que el pensamiento crítico es una habilidad profesional fundamental? no solo es fundamental, es biológicamente normal. Es decir, nosotros, el pensamiento crítico es una evolución de la forma de aprender, está vinculado al aprendizaje. Cuanto más nos hayan desarrollado el espíritu, el pensamiento crítico durante la escuela, mucho mejores profesionales vamos a ser, eso sin lugar a duda. Es decir, el pensamiento crítico no es otra cosa que una evolución de la forma de aprender. Cuando niños, muy pequeños, y es natural, y en los seres vivos, se aprende por ensayo y error. Entonces, cuando uno aprende por ensayo y error, aún los animales, parte de su pequeño aprendizaje, también algo por instinto natural y otro por ensayo y error. Y sin embargo, en el momento donde hay que usar el pensamiento crítico, hacemos gran diferencia porque es una característica más humana que el resto de los seres, ¿no? Entonces, pasamos por una etapa evolutiva en la forma de aprender, eh, donde recibimos instrucciones digamos, del maestro, de la maestra, y bueno, podemos tener dos opciones, o memorizar lo que nos están enseñando o validarlo de alguna manera. ¿Por qué todo lo que se aprende tiene que pasar por un examen? Lamentablemente, el examen está asociado con un trauma. ¿Sí? Pero el trauma se achica en la medida que yo desarrolle mi pensamiento crítico. Entonces, es totalmente nuestro y bueno, comienza en lo doméstico y termina en lo científico. Hoy no podés validar una tesis o un trabajo de investigación si no has usado una metodología y si esa metodología la validaste. Eh, Así que realmente es transversal, no tiene profesiones y bueno, lo vamos a ver en el campo cuando una persona de campo tiene un pensamiento crítico que le permite resolver los problemas en el campo y un albañil los tiene en una obra en construcción y el problema está cuando por mandato superior, digamos, se le, directa o indirectamente, se le anula la posibilidad de usar el pensamiento crítico para que las personas hagan sí o sí lo que dice el superior. Entonces, no hay ninguna posibilidad de crecer en aprendizaje. Qué lindo, qué lindo. Y ahí entra todo el tema del sistema educativo. Pero antes de pasar al sistema educativo, quiero comentarte que hoy estuve hablando con la presidenta de Corporación del Desarrollo de Gualeguaychú, la contadora Estela Miño, y nos felicita por lo que estamos llevando adelante. Así que bueno, es una alegría, es un gozo, pero de alegría y gozo quiero preguntarte otra cosa. ¿Qué sentiste cuando viste ese grupo de profesionales y emprendedores tan diverso en aquel encuentro que tuvimos hace una semana específicamente? ¿Y qué palabras tenés para ellos, no? Y bueno, eso fue, digamos, a mí, yo siempre me pongo muy contento, uno hace lo posible para que eso pase, pero de todas maneras la frutilla del postre siempre uno la tiene cuando finaliza.
Pero una de las cosas que también me, me dio mucho entusiasmo desde el momento en que vi la lista de los inscriptos es la variedad de profesiones, edades y cuestiones desde algunos profesionales de la psicología inclusive, hasta personas empleadas de campo, y eso demuestra que inclusive desde la comprensión de ellos, el pensamiento crítico no tenía ni jerarquía ni profesión. Eso es una de las cosas que más me hizo reflexionar. Pero por otro lado, eh, una de las cosas que realmente me puso contento, aunque considero que no fui lo suficientemente expresivo, que lo más importante de ese día, si yo hubiese preguntado quién es la persona más importante que está acá presente, digamos, los hubiese hecho pensar con pensamiento crítico y les hubiese dicho la persona más importante que está acá es la que vino a pensar, a escuchar y a compartir. Y así se dio. Así que del primer momento hasta la última hora, la gente no tuvo inhibiciones en posicionarse en el espacio de pensamiento crítico y ser críticos. Inclusive hubo gente que se midió y, y dijo o se expresó diciendo que consideró que le faltó un poco de pensamiento crítico en una vez que tuvo que tomar decisiones, porque de eso se trata. O sea, el problema está que el emprendedor y cualquier persona que no está en relación de dependencia, eh, digamos, tiene un margen reducido de decisiones para tomar. El que es emprendedor está permanentemente conflictuado y a veces a solas por cuestiones de temores, por cuestiones de no saber qué es lo que tiene que preguntar, que tiene que resolver con cuestiones muy complicadas o se arriesga sin estar lo suficientemente consistente en la decisión que está tomando. Ahí, volviendo a tu pregunta, me pareció muy, muy interesante, digamos, que haya habido de todos los niveles. Y me hubiese gustado que hubiese habido todavía más personas, inclusive gente que está en gestión. Digamos, esto no escapa. Desde un, digamos, hablar de pensamiento crítico es tan bueno para uno que está en la gestión de dirección o de gobierno, digamos, porque está tomando decisiones no solo por él, sino por el prójimo. Y el problema es que el pensamiento crítico, cuando no se usa, las consecuencias, en muchos casos, son personales y en otros casos son para terceros. Entonces, en la medida que yo no tengo una interacción con el medio, mi pensamiento crítico tiene ciertas ventajas. Pero cada vez que yo me comprometo más con el medio, con la sociedad, con el planeta, digamos, tengo un pensamiento crítico cada vez más profundo. Y cuanto más profundo lo tengo, más crítico me pongo en tomar decisiones equivocadas y más me subleva ver que se toman decisiones que van a contrapelo de lo común, del bien común. ¿Me explico? Sí, y ahí donde si bien común, me, me voy al principio, cuando marcaste bien la cancha entre sentido común y pensamiento crítico. Y aparte le diste el valor que tiene el sentido común. Y es más, una de las frases que solemos escuchar es esta, ¿no? De el sentido común es el menos común de los sentidos. Sí, lo que ocurre es que, bueno, en primer lugar, está bueno tu stop, porque muchas veces usamos el concepto de sentido común sin analizarlo, ¿no? Eh, Primero yo empezaría por definir entre nosotros qué significa sentido, ¿sí? Si uno pregunta qué parece, digamos, y parece como que fuese una flecha, una dirección, en realidad también uno lo puede llevar y decir, bueno, están los cinco sentidos. Bien, y uno puede preguntar, ¿son los únicos cinco sentidos que tenemos? No, hay sentidos que son internos, que no son los externos, y esos sentidos internos son todos sentidos que llegan al cerebro con alguna información. Entonces,
La palabra sentido está vinculada estrechamente con el concepto de información que llega al cerebro, por cualquiera de los sentidos nuestros. Cuando llega por el sentido de la vista, del olfato, del gusto, bueno, son sentidos, digamos, que le dicen al cerebro qué fragancia está oliendo, qué está viendo, puede observar, puede tomar decisiones. El sentido común es el sentido del aprendizaje. Sentido común es el sentido que algo que yo aprendí lo incorporé al cerebro y cuando se me presenta esa situación, el sentido común me dice qué es lo que tengo que hacer sin pensar, o sea, es automático. El problema está cuando ese sentido común no nos alcanza para tomar una decisión y ahí sí entra el proceso de un pensamiento especial para tomar la decisión. Ese pensamiento para tomar la decisión está dentro de los pensamientos como un sentido, digamos, un mecanismo para desarrollar el sentido común. Cada vez que yo tomo una decisión y la decisión es acertada y nos da satisfacciones, por un principio nacido en el siglo pasado de la educación, todo lo que da buen resultado uno tiende a repetirlo y todo lo que no da resultado uno trata de eludirlo. Y eso viene desde el ensayo y error. El pensamiento crítico es una evolución, un proceso evolutivo de la forma de aprender. ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos un sentido común que es el menos común? Porque tu sentido, Cecilio, es diferente al mío, es diferente al que me trajo, no sé, el repartidor de agua, al sentido común que tiene un funcionario, el sentido común que tiene un compañero de trabajo. Todos tenemos un sentido común que es el menos común porque todos tenemos nuestro propio sentido común. Y el sentido común es lo que a cada uno le permite tomar decisiones sin temores o con la posibilidad de equivocarse porque somos humanos, pero por lo menos lo tiene ya guardado como el olfato, como las fragancias, y dentro de nuestra cabeza funciona como un alojamiento de información que creció en algunos casos por ensayo y error y en otros casos por el pensamiento crítico. Cuando estudiamos un tema, si lo estudiamos de memoria, a la memoria le cuesta un montón anclar ese conocimiento y solamente lo va a memorizar casi por una repetición de una pregunta que a tal pregunta, tal respuesta. ¿Sí? Y bueno, el sentido común ahí, todo tiene que ver con la memoria, pero en la memoria se graban las cosas de alguna forma. Entonces, por eso creo que entender que el sentido es información que llega a nuestro cerebro por alguno de los medios, y en este caso viene por algo medio intangible que es la experiencia de lo que estoy midiendo, lo que estoy viendo. A lo mejor el pensamiento crítico usa de hecho que yo como naturalista, observador de naturaleza, para poder ver pasar qué sé yo, un ave volando, así esté nublado y esté lloviznando, yo te digo, era tal especie porque mi cabeza recibió información de distintas, digamos, entró por el sentido de la vista, por el sentido del oído, por el sentido del contexto en el que uno está viendo, y todo eso se acumula como sentido común. Si uno le pregunta a una persona que conoce mucho de algo, uno le pide una respuesta y la respuesta es espontánea, y uno dice, ¿cómo sabes todo eso? Y bueno, lo fui desarrollando por espíritu crítico, por pensamiento crítico. Entonces, todo tiene que ver con todo, desde que somos niños tenemos una forma de aprender, y bueno, el desafío también es para el maestro, para el docente, es cuanto más espíritu crítico, por eso es la necesidad para desarrollar competencias de un aprendizaje basado en problemas. Si yo Una no aprendiz- pongo un aprendizaje basado en problemas, lejos estoy de tener hacer uso del pensamiento crítico. un aprendizaje basado en problemas. Uf. O sea que estaba anotando en mis dedos las cosas que surgen en mi cabeza a partir de lo que estás mencionando, ¿no? Lo primero, pensamiento común.
sentido común, pensamiento crítico, y lo que decís me lleva a pensar en uno de los libros que a mí me movieron mi manera de ser, es el de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, que un poco desde la psicología cognitiva y toda esa investigación que hizo él y le permitió llegar a ser premio Nobel de Economía siendo psicólogo, habla justamente de esto, ¿no? Del pensar rápido, pensar despacio y todo lo que explicaste recién. Luego el otro tema que estaba pensando es, la verdad que está jugosa la charla, pero quiero saltarme eso al aprender a partir de la resolución de problemas, que incluye el segundo punto, que era el sistema educativo. Dicen muchos que el sistema educativo está en crisis. Para vos tiene que ver con que se postuló, se trabajó, se piensa mucho más que es más importante el tema de memorizar y aprender y adquirir conocimientos que todo esto que estamos hablando. Sí, pero yo creo que, digamos, todo tiene que ver con la formación docente. La formación docente, a mí me tocó en una oportunidad casi abrir el juego en estructurar una materia, digamos, cuando empezó la enseñanza de tecnología para docentes. Y felizmente había algunos adelantados que expresaban cómo se debería enseñar tecnología. Y bueno, básicamente es la metodología ahí. A ver, si yo necesito explicar cómo se potabiliza el agua, puedo dar una cátedra cómo se potabiliza el agua. Ahora, si yo pongo en la mesa la necesidad de potabilizar el agua del río, la investigación y me va a llevar a las tecnologías que se pueden emplear para lograr potabilizar el agua. Es decir, yo siempre me refiero a los colegas que están dando materias básicas cuando yo soy ingeniero electromecánico, pero seguramente en el área tuya debe haber otros casos parecidos. Pero, digamos, uno cuando se recibe y le toca trabajar se encuentra con que el agua, más allá de que es un elemento vital, nos trae problemas por todos lados. Corrosión en un lado, incrustación en cañería por temperatura. Sin embargo, cuando estuvimos viendo química no analizamos que esos eran los problemas que había que resolver sabiendo química. Entonces empezamos a estudiar, empezamos a incorporar conceptos, pasamos de una materia a la otra, de una hora a la otra estamos hablando de otro tema, y no tenemos una integración. Cuando se habla de integración, hay también un conflicto porque muchas veces se considera que la integración es entre materias. No, la integración es con el medio. Entonces, cuando uno trae una problemática, por eso los proyectos finales de carrera, y a veces mucho más que los de tesis, porque los de tesis a veces son muy lineales en dirección al objetivo de investigación. Pero los proyectos más complejos de ingeniería en sí necesitan primero, una cuestión que nos cuesta en lo educativo y en general uno lo ve en los alumnos, a estudiar el contexto completo del problema que vas a resolver. Entonces, es bastante elocuente ver cómo eh, hay veces que tratan de ponerle el nombre al proyecto de lo que piensan hacer, no del problema que van a resolver. Y eso viene de un cambio de paradigmas que hay que tener desde la forma de plantear las cosas. De repente te pueden salir con que quieren hacer un elemento, es decir, una cinta transportadora para levantar granos de un lugar a otro, cuando en realidad la problemática es levantar los granos. Y hay un montón de tecnologías que se podrían usar, que a lo mejor terminás en lo que ya el sentido común te dice que es una cinta transportadora, pero no te permite usar el pensamiento lateral. El pensamiento lateral también es otro pensamiento como el crítico, pero que me dice, ¿cómo puedo resolver esto de una manera diferente a la que se resolvió siempre? ¿Mm? Y pasa en todos los ambientes, pasa en la ingeniería,
pasa en la política, pasa en todos lados, digamos, y permanentemente, digamos, y que no vayas a innovar porque si innovas sos un peligro. Entonces, digamos, el sistema educativo, de hecho, que se viene promoviendo, se viene planteando, y es enseñar por competencias. Entonces, cuando uno se encuentra con un egresado, lo que uno debe medir es cuáles son sus competencias como profesional, no en una materia, en la otra y en la otra y en la otra, sino como profesional. Entonces uno dice, bueno, se sabe expresar, sabe analizar una problemática, analiza el contexto desde el punto de vista factores múltiples, ¿eh? Porque hay veces que la tendencia a que el factor económico es el que hay que resolver, no considera ni el factor humano, ni el factor ambiental, ni el factor, y después cuando es un rechazo socialmente porque no contempla eso, es como que desde la ingeniería decir, "Bueno, pero que yo tenía que resolver unas cosas, no todo eso otro". Y nada se puede resolver en la vida si no se lo analiza desde el contexto. Entonces el análisis contextual, que demanda, pero profundo pensamiento crítico, eh, podría mejorar bastante. No digo que esté mal, podría mejorar mucho. ¿Mm? Yo siempre me acuerdo de una definición que dio un personaje, no puedo recordar cuál era, pero era un maestro, que estaba en un programa de Neustadt hace mucho tiempo, evidentemente, y explicó un tema muy complejo, y Neustadt quedó sorprendido por lo simple que lo explicó. Y entonces le ponderó su didáctica. Y este señor le dice, bueno, lo que pasa es que didáctica es explicar algo complejo de manera sencilla y que no se note todo el trabajo que uno hace para ponerse a la altura del que está escuchando. ¿Está? Entonces, muchas veces desde la pizarra, digamos, seguimos interactuando poco, exponiendo y no teniendo feedback. Y bueno, hay mucho para hacer en materia educativa, muchísimo, pero todo basado en el pensamiento, en el análisis de la situación, de la problemática. Qué lindo eso que decís. Y ahí, la verdad que es un placer conversar con vos. Y estaba viendo un poco todo el material que aportaste el otro día, ¿no? Y dije, ¿qué puedo llegar a preguntar para agregar? En realidad hablaste de todo, pero me quedo con lo siguiente. Después del cierre es tuyo, pero antes del cierre, que va a ser tuyo y vos vas a cerrarlo como quieras, ese día cerraste con el pensamiento crítico es el mejor anticuerpo para las tentaciones inmaduras. Wow, lo leo de vuelta porque la gente por ahí lo quiere escuchar de nuevo. El pensamiento crítico es el mejor anticuerpo para las tentaciones inmaduras. Chan, te la dejo. Se cortó un poquito el audio cuando lo estaba diciendo, no sé si quedó bien la grabación. El Pero pensamiento sí, bueno, crítico. lo repito yo. Bueno, una cosa que me parecía importante cerrar era eso, que el pensamiento crítico es un anticuerpo, porque es propio, digamos, no podemos, es parte del sistema intraceptivo, que no son de los cinco sentidos externos, pero digamos, no, funciona como un anticuerpo. El anticuerpo, en algún caso, no lo usamos, pero común nos resuelve la situación. Cuando la situación es compleja, ¿no es cierto? Tenemos algo que nos dice que hay un riesgo, ¿sí? Si por otro lado solamente nos dice que hay un riesgo y no generamos un anticuerpo para ese riesgo, nos puede ir mal. Entonces, la forma y el anticuerpo que a mi entender funciona es precisamente el pensamiento crítico, que me dice, pará, ¿por dónde voy? ¿Qué riesgo tengo por acá? ¿Qué me puede pasar? Hay un montón de cosas que uno, con mayor experiencia, por los años, dice, bueno, pero hay una cosa que es la administración del cambio.
Y la administración del cambio es que cualquier cosa que yo haga para solucionar un problema que existió siempre, genera cambios en la sociedad. Porque aún el cambio positivo que uno está esperando no descarta que haya otros cambios. El antídoto para eso es estar preparado. Digamos, si yo voy, a ver, nacen los conceptos de impacto, ¿sí? Evaluaciones de impacto, evaluación de costo-beneficio. Y bueno, son todas herramientas del pensamiento crítico, ¿no es cierto?, que me permiten tomar decisiones más cercanas al éxito. ¿Mm? Entonces, para mi gusto es un anticuerpo porque es natural y quizás tu anticuerpo o el de una persona que va pasando por la calle en este momento, que tiene para determinadas cosas es totalmente distinto al nuestro, porque su sentido común es distinto al nuestro. Y el sentido común se desarrolló con este, digamos, es un anticuerpo que a su vez eh, se puede desarrollar. No pertenece exclusivamente a lo intraceptivo, digamos, que ya lo tengo de nacimiento. ¿Me explico? El pensamiento crítico se puede desarrollar y volviendo al otro principio, es que toda cosa que nos da resultado la incorporamos como válida. Y ese proceso de validación, digamos, es un proceso de generar anticuerpos. La primera vez que me entró el virus me mató. Y una vez que se generaron los anticuerpos, esos anticuerpos están preparados para recibir el virus. Son una vacuna. Eso es lo que quise resumir en una frase. Bien, bien. Bueno, ahora pensá un poco en todo lo que hicimos desde que dijimos, bueno, vamos a dar el tema pensamiento crítico, o que hicimos, le dimos los datos a Liz para que haga el flyer. Cuando te encontraste con la linda sorpresa de que había un grupo heterogéneo inscribiéndose. Recordar que justo ese día también fue el día en que jugó la selección argentina, entonces como que eso también pudo haber restado, pero no restó porque la verdad que estuvo, yo creo que estuvo la gente que tenía que estar, eso siempre es, creo que es así. Y, y bueno, el cierre es tuyo, Gustavo. Yo desconecto el micrófono y te lo doy a vos para que le hables y también que le hables a tus alumnos, ¿no? Porque esto de ingeniería y espíritu emprendedor trasciende las fronteras, tiene la fortuna de que no sabemos quién lo va a escuchar y es muy posible que lo escuche algún colega tuyo, algún ayudante de cátedra tuyo, algún ex alumno, algún alumno actual, todo tuyo. Gracias, Cecilio. Bueno, en primer lugar, no me gusta ponerme en la situación de diferente al alumno, ¿no? Por eso valoro más la palabra de aprendiz, porque está relacionado con el pensamiento crítico. Hay alumnos y hay aprendices. Muchas veces los aprendices los conectás enseguida, porque te das cuenta que son cuestionadores, que son analíticos, que son estudiantes. Y a esto me lo refiero a una persona que está dentro del aula con una persona que está conversando con uno en la esquina por un tema que uno ve en la esquina. Es decir, el mensaje que uno puede transmitir, en primer lugar, que el pensamiento crítico como una palabra que a alguno le puede resultar novedoso, no creo que a toda la población le resulte novedoso, o por lo menos a lo mejor estuvo distraído de lo que significaba el pensamiento crítico y el proceso y el rol que juega en el crecimiento personal. Pero el pensamiento crítico, más allá de ser un antídoto o ser un anticuerpo, digamos, nos ayuda a crecer. Entonces, para el público en general, el mensaje es que una de las cuestiones del pensamiento crítico tiene que ver con, y que yo a veces lo planteo cuando alguien me propone algo, y le pregunto, ¿me lo decís por creencia o por conocimiento? Cuando me dice por conocimiento, le pido que me lo demuestre.
que me explique. Si me lo dice por creencia, le digo, entonces validalo. No lo repita porque me estás transmitiendo una cosa como válida. Entonces, como mensaje es que si somos un poco más críticos a la hora de comunicar algo que no lo sabemos, seamos cuidadosos. Si estamos leyendo una noticia, leámosla bien, ¿sí? Yo siempre recuerdo que una amiga que empezó a trabajar en un medio periodístico me dice, vos sabés que el director del medio me dijo, la noticia la escribís vos, pero el título lo pongo yo. Entonces, muchas veces los títulos, los rumores, no están validados y van generando una confusión. La confusión no ayuda para nada al sentido común. ¿Sí? Entonces, seamos respetuosos. Si dice prohibido estacionar, el sentido común me dice que no puedo estacionar. Nosotros estamos permanentemente desafiando el propio sentido común en lo básico. ¿Sí? Cuando uno ve que la gente arroja basura y la deja prolijamente arriba del cantero, en la ventana, es porque sabe que la basura no la puede dejar en cualquier lado y es como que la deja para que lo resuelva otro, un problema que es personal. Entonces, tenemos una crisis de respetar lo mínimo que ya sabemos. Porque en la escuela no nos dijeron que dejemos la basura en el medidor de la luz que está con la tapa abierta. No nos dijeron eso. Y también sabemos que está mal. Y sin embargo, en lo básico no estamos usando el sentido común. El sentido común me dice eso no es para eso, ¿no? Entonces, como mensaje es, estudien más sobre el pensamiento crítico o por lo menos analicen cuando están tomando decisiones si es la correcta o no es la correcta. Porque hay una palabra interesante a definir, y eso se los dejo como cierre. No es lo mismo eh, un acto, una mala práctica, ¿no es cierto?, que un acto indebido. El acto uno sabe perfectamente que está mal. El sentido común te dice que está mal y lo haces igual. En cambio, la práctica es una costumbre que nos cuesta horrores aprender de que está mal. Entonces, tenemos como mensaje en todos los niveles y en todos los niveles de decisión, digamos, un camino que no es el que nos lleva para el desarrollo ni para un país civilizado. Y uno lo ve en otros países y uno dice, uff, qué bien que usan el sentido común. Sí, nosotros tenemos una crisis, por lo tanto creo que es un temazo. Eh, si hay un vacío legal, lo aprovecho. Digamos, cuando decís, bueno, si hay un vacío legal, no quiere decir que sea, no todo lo que se puede es bueno, ¿está? Entonces, si yo me aprovecho de vacíos legales para tomar decisiones, digamos, sabiendo que no son buenas, pero el vacío legal no me va a llevar a la justicia, la verdad es que nos muestra nuestra cultura. Y nuestra cultura viene de la educación, así que es difícil dar un mensaje en esto más que el hecho de darle el valor que le corresponde al sentido, al pensamiento crítico. Y entender que el sentido común de las personas, digamos, es lo que permite hacer cosas sin tomar decisiones y saber que es la correcta. Porque uno, al principio, descubrimos, o los refranes siempre ayudan mucho. Hay un refrán que dice que es brillante como el oro, y sin embargo hay otro que dice que no todo lo que brilla es oro. Y eso es una expresión sencilla del pensamiento crítico, porque si está bien, brilla, pero no sé si es oro. ¿Eh? Entonces, eso se da en la vida en todos lados, en todo momento. ¿Sí? Cuando uno está escuchando a alguien, cuando uno está escuchando verdaderamente, que es un tema que hablábamos hace un tiempo, la escucha, a nosotros, la falta de escucha nos anula el pensamiento crítico. A mí me ha pasado, y me cuesta muchísimo porque es difícil escuchar, contenerte mientras una persona está diciendo algo que no va con tu cabeza. Sin embargo, no termina de expresarse y tiene derecho a hacerlo. ¿Mm? Entonces,
como mensaje es, sigan leyendo sobre pensamiento crítico. Seguramente, vuelvo a repetir, hay mucha gente que sabe mucho de esto. ¿Mm? Y lo que sí yo sé mucho es que el 100% de los seres humanos tienen su pensamiento crítico y su sentido común desarrollado en función del uso que le da. O sea que hay que usar el pensamiento crítico. Muy bien, Gustavo. Hay que usar el pensamiento crítico. Bueno, un placer enorme. La verdad que, como les decía al principio, a Gustavo lo conozco de nuestra ciudad. En gran parte de mi vida tiene que ver con que al escucharlo a él y a personas como él, me llevó a animarme a dar clases en la universidad. Y esto lleva a este encuentro que tuvimos hoy. Gustavo, muchísimas gracias. Esto se va a No, gracias compartir a vos en... por poner o abrir estos temas al debate sobre todo. Y bueno, ah, vuelvo a repetir, los más importantes son los que están dispuestos a escuchar, e inclusive abrir por un canal paralelo la duda, la consulta o la negación de lo que uno está explicando. No, no, no. Pero puede haber cuestiones que dicen no estoy de acuerdo. Bueno, vamos a usar el pensamiento crítico para ver qué es lo que no te pone de acuerdo. Pero acá no hay ningún invento. Acá, cuando dijimos de lo doméstico a lo científico, es porque esto es neurociencia. Lo que pasa es que no podemos hablar de que vamos a hablar de neurociencia primero porque van a decir, ¿qué sabe un ingeniero de neurociencia? ¿Está? Entonces ya tenemos una barrera cognitiva de entrada porque un ingeniero, un químico, no puede hablar de neurociencia. No está vedado a que pueda entender cómo funcionan nuestras neuronas. ¿Ah? Y eso es uno de los problemas que tenemos. ¿Mm? Una cosa es la firma profesional ante una cosa que tiene que ser incumbencia de la profesión que tenés. Y otra cosa es estudiar y saber un tema que pasa a ser tu sentido común. Sí, y el tema de neurociencia, la verdad que otro tema para trabajar en profundidad, pero que en definitiva hoy por hoy, afortunadamente, creo que es transversal y se está estudiando desde un montón de lugares, no solo la esencia del pensamiento, de la neurociencia, sino la aplicación de la neurociencia. El otro día estaba, hace un par de años, que sigo a alguien que está en ventas, cómo lo aplica él en las ventas, ¿no? Bueno, Gustavo, un placer enorme. Ahora seguimos dialogando, pero de vuelta. eh, muchísimas gracias. No, gracias a vos y vamos para adelante que hay muchos temas por poner sobre la mesa.